Soy Javier Almendros y este es el podcast número 292 de este hueco para ver un poco, bueno, lo que puede ocurrir durante esta semana, que básicamente nos lo va a marcar la Combine, aunque sí que quería hablaros también de toda la parte de la agencia libre y voy a empezar por ahí. La... Yo creo que las expectativas de New England, de nosotros como aficionados, están siendo más altas de lo que yo creo que luego van a ser. Creo que pensamos que va a llegar T. Higgins, que nos va a caer Ronnie Stanley o Larry Johnson. Bueno, que van a caer un left tackle, que va a caer T. Higgins o que, bueno, que vamos a poder solucionar todos nuestros problemas en esta agencia libre. Y eso, la realidad es que me cuesta pensar, viendo además la profundidad en muchas de las posiciones, me cuesta pensar que eso vaya a ser así. Normalmente cuando los jugadores llegan al contrato de agencia libre y realmente tienen un valor, no como a lo mejor podemos empezar a ver ya jugadores que están intentando colocar, sino cuando realmente los equipos están dándole un valor a los jugadores, no dejan que se acerquen a la agencia libre. Hoy, por ejemplo, leía que Khalil Shakir ha firmado un contrato de 4 años y 60 millones, que son 15 millones anuales, imaginaros, ¿no? Y es un jugador que no ha jugado mal y que es muy importante para Bills, pero, ostras, pero 15 millones anuales me parece una cantidad ya bastante considerable. Normalmente es lo que sucede. Cuando un jugador te funciona y sabes lo que hay, repartir el dinero no es tan sumamente sencillo. Cuando has faltado, digamos, a tu deber de acertar en el draft, cuando no tienes esa capacidad más que de contratar jugadores y traer jugadores en la agencia libre, normalmente no tienes por qué tener el jugador que realmente quieres, salvo que, bueno, que te pase algo como lo de Zach Baun, ¿no? Con Filadelfia, tengas ahí a una pieza en bruto y de repente seas capaz, ¿no? De saber e identificar lo que todo el resto de la liga no ha sabido identificar. Esta agencia libre no está tremendamente trufada de gente muy buena. Hay algunas posiciones que sí, pero sinceramente a mí al menos me deja un tanto frío. No es tal vez lo mejor de los años, ¿no? Sin embargo, Bravel está confiado, ¿no? Y piensa, luego lo hablaremos durante la rueda de prensa, de que no va a tardar mucho en ganar. Así que sí que es verdad que deben tener claro dónde hay que poner el dinero, dónde hay que reforzarlo, que lo hablaremos luego después, y qué situación finalmente vamos a poder encontrarnos, ¿no? Con diversos planes, ¿no? De contingencia para traer jugadores o no durante esta agencia libre. La realidad, al final, de todas formas, es que creo que no vamos a ver tantos jugadores como pensamos, que no va a haber tantos jugadores en las posiciones en las que pensamos y que luego probablemente no tengamos tampoco la capacidad de convencer al jugador por encima de otros para que se vengan a New England, ¿no? Pues con la situación en la que creen que se van a dar y se van a encontrar en New England cuando lleguen aquí. Por lo tanto, yo creo que está ahí un poco la decepción y yo al menos bajo un poco las expectativas por eso, porque creo que va a ser muy complicado tanto por el nivel de la agencia libre como por el nivel del equipo convencer a jugadores para que crean en este proyecto y crean en un proyecto que piensen que va a ser ganador. Evidentemente es mejor proyecto de lo que fue el año pasado, ¿no? Está Drake May, que es algo que ahora mismo yo creo que puede ser parte de la imagen de la franquicia, que puede ser, yo creo, ese tipo de jugador en el que te dé ese futuro que crees que vas a tener, brillante, ¿no? El jugador franquicia, el quarterback franquicia. Evidentemente también todo el cambio de una plantilla de entrenadores sin experiencia y sin absolutamente ninguna confianza por parte de nadie, con un cuerpo técnico ofensivo que prácticamente tuviste que sobrepagarle para que viniera
a New England todas las deficiencias que se produjeron el año pasado, yo creo que eso también se supera, ¿no? Con la llegada de Vrabel y todo lo que ha traído asociado a su nueva posición. Evidentemente, la imagen de New England es diferente a la del año pasado, que probablemente era complicado. Pero recordar, ¿no? El año pasado tampoco en el apartado de receptores y estábamos buscando uno. Aquello era una locura. Prácticamente solo hablamos de un jugador que ha pasado sin pena ni gloria este año en Tennessee, porque no firmó con nosotros finalmente. Y poco más, creo que va a ser diferente este año, con probablemente los mejores jugadores sujetos por los equipos. Yo creo que el CAP ha cambiado esta situación, este sistema, digamos, está ya trufado de trampas posibles si las franquicias las quieren hacer, como para poder mantener a cualquier jugador y a cualquier precio y pagarle a los quarterbacks por encima de ese 15-20%, ¿no? que había en el pasado y pagarles pues un 20, un 25 en algunos casos durante algún año y aún así luego ir moviendo dinero con los contratos, digamos, de años vacíos, con otras opciones, ¿no? Que te permiten ir metiendo dinero en cash, pero que no te afecta al cap, ¿no? Adelantando pagos, etcétera. Bueno, mil maneras en las que esta NFL o drafteas bien y te haces con el jugador clave, por ejemplo, New England con Drake May, o si no te puedes tirar durante varios años, ¿no? Buscando y tienes que acertar en el draft. Por eso creo que la agencia libre ha tenido una caída de su importancia durante varios años. En agencia libre puedes encontrar alguna cosa, pero lo normal, sinceramente, es que o haces ese trade por, por el jugador que necesitas, jugadores que están realmente en otros equipos y con contratos activos, o es muy complicado que justo vaya a estar libre ese jugador que tú quieres o que tú necesitas, desde mi punto de vista. Por eso, como os he dicho, ¿no? La, la agencia libre creo que va a ser muy por encima de la media que teníamos acostumbrados en New England. Digo la media porque al final hay un año ahí discordante, que es el año después de la pandemia. La media era poco gasto, poca inversión, nombres de un perfil un tanto cuestionable, o al menos de segundo, de tercer nivel, que era Belichick el que hacía mejores, y quitando, ya os digo, ese año después de la agencia libre, de la pandemia, en el que, bueno, pues se daba en una situación, yo creo que bastante anómala, ¿no? En el que New England tenía muchísimo cap que gastar, dinero y ganas por parte del dueño en gastarlo, y además un mercado con deflación, con una caída del cap que les obligaban a muchos a tener que deshacerse de jugadores y no poder sostenerlos. Eso se ha acabado. Estos 3 o 4 años nos han puesto ya con un nuevo contrato televisivo, con una inflación en el cap que prácticamente es del 10-15% o más, ¿no? 20 millones, del orden del, sí, de aproximadamente de un 15%, y eso te da, conjuntamente con esas herramientas que os digo de gestión del cap, que los equipos, si quieren y ven ventana como para mantener jugadores clave, los puedan mantener. Simplemente, simple y llanamente. Es muy complicado que llegue un jugador que una franquicia vea como un jugador clave en su equipo y que no estén atados de por vida. O incluso gente como Myles Garrett, que quieran salir y ver y jugar para un equipo ganador. Es muy complicado, ¿no? Que al final sean traspasados, salvo que, bueno, pues probablemente haya una oferta tremendamente importante. Así que, comenzando un poco con esta parte, que a lo mejor estoy un poco negativo, creo que es clave que veamos y haceros, o al menos transmitiros, la, la impresión que yo tengo. Y es que esta agencia libre va a estar, yo creo, muy por debajo, o al menos por debajo, espero que solo por debajo de nuestras expectativas. No creo, y espero equivocarme,
que veamos grandes contrataciones, ¿no? Que apuntalen esta franquicia y que apuntalen lo que Bravel dice es que no tardaremos mucho en volver a la senda de las victorias y de ser un equipo ganador. Creo que no tardaremos mucho, pero dudo que vaya a suceder desde contrataciones claves en la agencia libre. Creo que tendremos que empezar a mover nuestras piezas y a sacar jugadores a cambio de otros o cambios a cambio de otros y apuestas, ¿no? de jugadores que bien entrenados y bien llevados hagan que el sistema les eleve por encima de su nivel medio, que es lo que yo creo y espero, al menos eso sí que lo tengo seguro, con todo el plantel, ¿no? de técnicos que hemos tenido contratado este año, ¿no? A diferencia del año pasado. Si os hablaba de la agencia libre, lo que os quería hablar ahora, que es la Combine, está tremendamente ligado, aunque pensemos que son cosas diferentes, ¿no? Sobre el papel, la Combine es una semana en Indianápolis en la que día tras día los jugadores van sometiéndose, los jugadores que entran en el draft y que han sido invitados porque algún equipo ha mostrado cierto interés, llegando prácticamente a ser casi 300 jugadores dependiendo de los años. Por lo tanto, jugadores con posibilidades reales de ser drafteados son invitados a esta semana y se convierten, digamos, en especímenes que son inspeccionados de arriba abajo. Se empieza por la parte física, las entrevistas, el trato personal, pruebas médicas, sobre todo con todos los especialistas y luego evidentemente en el campo, no solo con pruebas físicas, sino también luego con pruebas de habilidad para cada una de las posiciones en las que dejan las más espectaculares, quarterback, receptor, tight end, etcétera, para el fin de semana, ¿no? Para la época de prime time, para los días de prime time. Aunque sobre el papel la Combine es esto, la realidad es que la Combine tiene una importancia clave en todo el proceso previo a lo que va a comenzar, que es el inicio, este mes y medio de locura de inicio de la temporada, ¿no? Como os dije, día 10, comienzo de los contratos, día 12 la apertura oficial de la temporada con el comienzo real de la agencia libre, aunque ya veremos contratos ese día 10 y luego finales de abril, ¿no? Con el draft. Todo este proceso, estos dos procesos, tanto agencia libre como el draft, se van a dilucidar en grandísima parte durante esta semana. Los equipos mandan a sus mejores figuras, bien sea entrenadores, scouts o lo que ellos consideren oportunos, general managers, pero no solo eso, sino que evidentemente allí están también la gran mayoría de los entrenadores, aunque estén los general managers, están también los representantes tanto de los jugadores del draft, que normalmente coinciden con jugadores también que están en la posibilidad de la agencia libre. Todo esto al final es el único ecosistema durante el año en el que se mezcla 100% y todos a la vez en un mismo sitio. Por lo tanto, vais a poder tener durante esta semana agentes de jugadores que van a estar en la agencia libre, hablando libremente, libremente no tanto porque no pueden legalmente, pero digamos incumpliendo lo que llamaríamos las reglas de tampering de la NFL y teniendo muy claro hasta dónde están dispuestos, ¿no? a firmar a ciertos jugadores por los que estás interesado o quién tiene, digamos, una oferta mejor de algún otro equipo. Y ya empiezas a ver un poquito, este tackle no va a estar disponible o para pagarle voy a necesitar tanto. Empiezas a construir también tu idea de esas ideas que os decía de primera idea o plan A y luego plan B, etcétera. Vas construyendo, digamos, ese escenario en el que evidentemente entra también, no podemos olvidarlo, la conversación no solo ya con los agentes, sino también con los general managers de otros equipos para acercarte y pensar, pues cuánto me vas a pedir por subir o por bajar en este pick o este otro del draft, o
no estás interesado en venderme a este o tal otro jugador, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, más claro es el de Cooks, que lo vendimos a, a Rams al año siguiente de habérselo comprado a Texans, y lo vendimos también por una primera, creo que sacamos algo más, una cuarta o alguna cosa así. Sobre todo con Rams hemos tenido siempre bastante trato, Sonny Michel también. Bueno, todas estas situaciones, todas estas eh, acuerdos, conversaciones, encuentros, casualidades, llamémoslo, se van a producir durante esta semana, en la que van a compartir, ya os digo, mantel, hotel, café o lo que sea que vayan a tener y donde vayan a tener ese tipo de conversaciones, y por lo tanto va a marcar todo lo que suceda esta semana, lo que el gran público no sea consciente, como ya os digo, hasta dentro de 2 o 3 semanas, para la agencia libre 6 o 7 para la posición del draft. Todo lo que se vaya a mover durante esta semana, aunque nosotros no lo veamos, como os he dicho, es clave, completamente clave, y todos estos acuerdos se van a ir produciendo durante esta semana. Así que, aunque nosotros solo veamos de la Combine esa parte externa en la que simplemente los jugadores están siendo vigilados, vistos, escudriñados, ¿no? Hasta el más último detalle, la realidad se está moviendo entre bambalinas, y esa realidad no la sabremos hasta que no se culminen todo este tipo de acuerdos y situaciones, ¿no? Aunque sí que es cierto que empezará a marcar una situación que se va a dar, que ha empezado en algún caso, ahora hablaremos de New England, de manera muy limitada, pero que empezará a darse de cara al comienzo de la temporada, mucho más activamente, digamos, que evidentemente me estoy refiriendo a la renovación de jugadores, al corte de jugadores, designación de jugadores franquicia, más o menos con lo que tú ya vas a haber visto hoy, esta semana, quiero decir. Tu Big Board va a estar más claro, vas a saber qué posibilidades tienes de pillar a tu edge favorito o a tu tackle favorito en esta o esta otra ronda, cuánta profundidad real tienes en tu Big Board. Hay que entender que equipos como New England, históricamente, cuando había filtración, básicamente se quedaban en un Big Board de 80, 70, 80 jugadores sobre, ya os digo, los 200 y pico que van a ser elegidos, pero probablemente otros 300 o 400 más, ¿no? Incluyendo los undrafted, que tienen esa capacidad o esa posibilidad, ¿no? de entrar en el draft y ser seleccionados. Esos Big Boards se van a quedar pequeños, la agencia libre se te va a quedar muchísimo más clara, voy a poder contratar a tal jugador o a tal otro, y eso te da la libertad para poder decir, pues este ya no lo necesito, lo corto, este otro lo voy a necesitar, este otro tiene un valor, me lo están intentando comprar, voy a venderlo o voy a renovarlo, etcétera, etcétera. La Combine tiene ese foro, ¿no? En el que empiezas a ver detrás de esa cortinilla lo que va a pasar, ¿no? Entre bambalinas, a partir de que se abra el mercado el día 10. Y al final, toda esta conversación acaba yendo a tomar decisiones. Y esas decisiones que son a quién tengo que cortar o a quién tengo que renovar. Porque estábamos hablando al principio de cap, de agencia libre y de renovar jugadores, pero no olvidemos que una manera también muy fácil y muy clara de renovar jugadores, o sea, de aumentar, perdón, el cap que tienes, es renovando jugadores, ¿no? Lo vimos el año pasado con Onwenu, con Dagger, Barmore, todos ellos, si no recuerdo mal, renuevan el año pasado. Parte del dinero que teníamos en el cap se lo acaban quedando jugadores en los que tú confías, clarísimamente. Y este año, si realmente se confirma, como yo os decía, que la agencia libre viene tan sumamente floja, podríamos tener, ¿no?, de nuevo una epidemia de ese tipo. La realidad es que cuando nos ponemos a mirar este tipo de jugadores, qué jugadores están en último año de contrato, qué jugadores hay que renovar, qué jugadores, como el año pasado,
Kyle Dagger o Barmore o Onwenu, hay que decidir si son traspasados o sueltas la morterada. La realidad es que solamente tenemos dos y de un nivel mucho más secundario que los nombres que os estaba comentando, que son el primero Marcus Jones, que es un cornerback de slot, grandísimo retornador de punts y que evidentemente va a renovar, o yo al menos lo renovaría y le daría bueno, pues ese dinero que se merece, pero que realmente no estará ni siquiera en los 10 millones, en el que por lo tanto vas a invertir en un cornerback de slot, un cornerback que puede jugar a veces por fuera y que, como os he dicho, no puede retornar y es un grandísimo retornador. Ya creo que incluso fue Pro Bowl como retornador el primer año de carrera, pero a falta de un año de contrato y intentando pensar en renovarle, pues finalmente piensas un poco, ¿no? Lo que os he dicho, ¿no? Podrías adelantar un contrato, ¿no? a Marcus Jones. Bueno, pues podrías, ¿no? Pero no es tampoco algo que pienses que tiene tampoco muchísimo sentido, ¿no? Y el otro es Isaiah Bolden, otro jugador que evidentemente luego ha sido cortado y repescado, etcétera, ni siquiera está con contrato rookie, con lo cual tu capacidad de retención de este jugador es también muchísimo más potente, con lo cual la realidad es que por mucho que intentáramos gastarnos en el cap, perdón, que nos sobre en jugadores de dentro de la plantilla, renovando y pagándoles lo que se merecen, no tenemos siquiera esa opción. Como hemos hablado antes, en podcast probablemente de hace un año, 2 años, antes de que nos deshiciéramos de Belichick, este era el plan, un poco, ¿no? Reconstruir el equipo y dejarlo completamente limpio prácticamente en 2025 y equilibrado, ¿no? Para volver a empezar un poco, ¿no? Toda esta reconstrucción que hubo posterior a la salida de Belichick tuvo 2 años más o menos de ajuste del cap necesario para, bueno, pues que habías estado, digamos, sobreinvirtiendo. Luego vino toda la parte de la agencia libre, de la que finalmente nos estamos un poco recuperando y cerrando, digamos, ese ciclo que este año, ya os digo, ¿no? Deja una plantilla muy, muy amplia en cuanto a nombres, evidentemente no tan buena en cuanto a talento, por los errores cometidos en la agencia libre, pero sí con la posibilidad de poder invertir en jugadores que te, bueno, pues eso, con la capacidad del cap, que te marquen un poco la diferencia, ¿no? Del equipo. La realidad, finalmente, como os he dicho, es que vas a tener que usar ese cap fuera. No eres capaz de usarlo con jugadores dentro. Hablando un poco también, un poco de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De que la Combine irá también dándonos ese tipo de nombres que vayan siendo cortados porque no tiene sentido, para dejar más hueco salarial, bueno, simplemente porque ya no aportan tanto como su contrato dice. El primero, y ya ejecutado, es Takitaki, con un millón que deja en signing bonus, pero que ahorra otro tanto. Cortado tras un año, vino en la agencia libre el año pasado, acaba jugando simplemente 11 partidos, gracias a que se lesiona en training camp. Era un jugador ya con propensión a lesionarse, pero simplemente acaba jugando cuatro partidos en un equipo como titular, quería decir, en un equipo que con la lesión de Benley y con Tabay también, incluso a veces tocado y un poco perdido, ni siquiera fue capaz, ¿no? de hacerse con un puesto de titular esos 11 partidos, ¿no? Y fuimos viendo a gente, sobre todo como Ellis, ¿no? que fue ganándole la tostada. Así que un corte para nada sorpresivo, no por razones económicas, sino por razones de juego. Y a partir de ahí el hueco que podría hacerse, realmente cuando te pones a mirar quién podrías cortar sin que deje una gran cantidad de dinero muerto y que puedas salvar cierto nivel de dinero, al final es Kendrick Bourne, para mí el mejor de los candidatos, que se podrían salvar hasta 8 millones comiéndonos dos, casi tres, y que un trade o un corte podría hacernos que, ya os digo, ¿no? que equilibráramos esos 8 millones, no tanto porque lo necesitemos, sino porque probablemente no sé si tiene ya mucho sentido con dos receptores rookies
más Kayson Boutte y de Mario Douglas, si tiene sentido cuando vas a buscar además un receptor 1 top que Kendrick Bourne siga con la productividad además que se vio y el comportamiento en ciertas maneras que tuvo en la temporada que se mantenga allí, ¿no? Cuando probablemente vas a tener alguien que sea capaz, ¿no? de darte a lo mejor una séptima, algún tipo de intercambio pequeño, condicional, vete tú a saber, ¿no? Comiéndote una parte del contrato, bueno, o incluso cortarlo y, y finalmente que lo firmen, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un poco lo que creo que podría pasar, ¿no? No tengo muy claro que Kendrick Bourne vaya a continuar en el equipo. Es verdad que tampoco tengo claro si esos 8 millones se convierten en garantizados en algún momento o simplemente puedes mantenerlo durante training camp y luego ya veremos, ¿no? Jugando un poco con la cobertura de los infortunios, ¿no? que se pudieran producir durante el training camp. El segundo que tengo apuntado es un histórico, que es David Andrews, pero salvaríamos 7 millones, 4 dejaría de dinero muerto y es cierto que este contrato está mucho más al nivel, ¿no? de lo que yo creo que él se merecía, pero realmente no sé si tengo claro que David Andrews, después de lo que vimos en años anteriores, con además Ben Brown o Cole Strange como posibilidades de entrar en la rotación de center, si tiene mucho sentido, ¿no? Que tengamos al capitán algún año más. Yo sinceramente creo que habría que hablarlo con él. Las lesiones está empezando a limitarle su carrera los 2 últimos años, ha sufrido lesiones, ha podido al final jugar con ellas encima, ¿no? Probándose a sí mismo, pero el rendimiento está ahí, ¿no? Y el rendimiento ha ido cayendo y cayendo y creo que es una rémora ahora mismo para el equipo en comparación a gente que ya os digo, ¿no? Como Ben Brown o Cole Strange, que no lo hicieron del todo mal. De nuevo, no es tanto por el dinero como hablábamos también con Kendrick Bourne, sino por el tema de dejar hueco en la plantilla y no invertir esa cantidad de dinero en un jugador que probablemente ni pueda acabar la temporada ni realmente creo que si fuera todo bien pueda ser titular. El tercero de ellos, y lo pongo simplemente como una posibilidad, y más por las lesiones que por otra cosa, es Jawan Bentley. Dejaría 2 millones de dinero muerto. La realidad al final es que tendría 6,4 salvados el equipo. Pero como os decía al principio, yo creo que esto es más porque no tengo claro, ¿no? Cuando un linebacker empieza también a lesionarse, lleva 2 años consecutivos con ello, si tiene muchísima razón de ser que acabe intentando volver a jugar, ¿no? Con la gran posibilidad de nuevo de que pueda volver a lesionarse. Una situación a lo mejor parecida, ¿no? A la que decíamos con David Andrews y que al final hay que hablarlo con él. Creo que se han merecido eso, con el valor que tienen hoy en día como miembros importantes de la plantilla, en hablarlo con ellos y que tengan claro, ¿no? lo que quieren para su carrera, si realmente ellos se ven con fuerzas, ¿no? Para estar, digamos, dentro de nuevo de una situación en la que a lo mejor se lesionan y tienen que volver a perder la temporada. El dinero como tal no lo necesitamos, así que no es un ejercicio de ese tipo, era solo ponerlo encima de la mesa, porque realmente no se ven grandes cortes tampoco. La plantilla, el primero que miré, por ejemplo, fue Gocho, pero realmente tiene muchísimo dinero muerto, no tendría gran sentido cortarlo, al menos este año. Bueno, digamos que casi todos los jugadores son un poco así, y si los cortas tampoco tienen un gran impacto, ¿no? Estaríamos hablando a lo mejor de mucha gente con el mínimo de veterano, ¿no? El fondo de armario de cualquier plantilla, ¿no? Lo que te hace llegar a, pues eso, a los 90, ¿no? Y tener luego competencia en el roster durante el verano, con muy poca rotación probablemente dentro del terreno de juego, pero que, bueno, pues que hay muchísimos jugadores, 10, 12, 15, 20 en ese final, ¿no? Del roster actual y hay que subirlo, ¿no? Hasta los 90 con la agencia libre y con el draft, básicamente. O sea que todavía tienen que venir muchos más jugadores. Resumiendo un poco, antes de meternos ya
en la rueda de prensa de Mike Bravel es que realmente tiene que entrar gente. La salida no es tan especial. Ya hablamos de los nombres también, que eran agentes libres de New England, cuál podría ser renovado. Es que realmente tampoco tenemos una gran cantidad de posibles movimientos dentro de este aspecto de gente que pueda, digamos, ser renovada o ser cortada, que puedan cambiar un poco la forma, ¿no? del equipo, igual que el año pasado probablemente lo marcaba, ¿no? Lo de Dagger o lo de Barmore o lo de Onwenu, etcétera, ¿no? Y que todo el mundo decíamos que eso tenía que producirse. La realidad es que este año no tenemos nada de eso, ni tantos, ni por salidas, ni por intentar mantener jugadores, absolutamente nada. O sea, la plantilla tiene una base que, que podrá ser mejor o peor. Al final es una base de un equipo malo, evidentemente, eso lo da nuestro récord, pero esa base está ahí y probablemente sea muy complicado de mover en el corto espacio de tiempo. Necesitas meter talento, evidentemente, pero lo vas a tener que meter sobre esta base. No hay un cambio radical en cuanto a cantidad de jugadores o grandes nombres de jugadores que puedan entrar, salir o hablar de mantenerse, sinceramente. Así que tenemos ya la base es el equipo que ya hemos hablado, con los mismos jugadores que yo creo que todos conocemos, tanto en ataque como en defensa, y todas esas piezas de cuando hablamos de los tackle o cuando hablamos de los receptores se producirán sobre los mismos nombres que ya conocemos. O sea, para que llegue T. Higgins, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es necesario que se vaya Kendrick Bourne. Podría llegar y que ambos dos estuvieran en el roster y está. No es un tema ni de dinero, ni de posiciones, ni de nada. O Vederian Love puede mantenerse en la plantilla y luego, dependiendo de lo que veas con el draft y con la agencia libre, pues cortarlo perfectamente porque tiene al final un contrato bastante bajo. Y así podríamos estar hablando de un montón de jugadores que pueden venir a la cabeza. Es que realmente no hay tanta capacidad de movimientos, ¿no? De echar, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Pues es una plantilla mala, echemos a todos y empecemos, ¿no? De cero. La realidad es que no hay. Sí, podríamos echar, ya os digo, a esos 15 o 20 del fondo de armario y contratar a gente diferente, a gente nueva, pero realmente eso no es lo importante. Los grandes nombres, los que cobran, dejarían muchísimo dinero muerto y no hay tampoco muchísimas opciones de ser cortados, ni ya os digo, ¿no? Ni de renovarles tampoco para aprovechar parte del cap. Así que, bueno, pues como os he dicho, pocos movimientos veo, al menos en los nombres que han pertenecido a New England en la cercanía, en los próximos días. Entrando ya un poco en la conferencia de prensa, como os he dicho, ¿no? Ya comenzaba la Combine esta semana, ruedas de prensa de head coach, entrenadores, etcétera. En nuestro caso, la rueda de prensa de Mike Bravel, que ha dejado alguna cosa que yo creo que es interesante, ¿no? Para que vayamos comentando, ¿no? Y yo creo que ha dejado también ciertas perlas. Por ejemplo, cuando le han preguntado por los coordinadores, evidentemente, y por el cuerpo técnico, que está muy muy contento porque ha traído un cuerpo técnico que ha querido venir con él. Lo primero, lo que ha dicho es que no ha tenido que ir buscando opciones 2, opciones 3. Todo lo contrario, que todos más o menos los que ha traído eran los jugadores, los entrenadores que él quería traer. Ha contado el proceso también de Josh McDaniels, que se lo han preguntado y al final habían estado en contacto durante todo el año, en su año en Cleveland. Josh McDaniels estaba libre, coincide un poco el proceso, que estaban los dos libres y que por lo tanto luego al final, aunque le había hecho más entrevistas, había sido para Bravel el mejor. Hablando de Bravel, sí que ha dejado claro que la última decisión la va a tomar él. La época que ha durado realmente un año en el que las decisiones se hacían consensuadamente ha terminado. Ha vuelto el general manager a ser una figura secundaria. Bueno, con Belichick ni siquiera existía general manager. Las decisiones, la última palabra las tendrá Bravel y eso lo ha contado y así será. Terrell Williams, el defensive coordinator, ha comentado que será el que cante las jugadas en defensa,
cosa que había ciertas dudas, así que bueno, pues volverá a tener Terrell Williams esa responsabilidad que la tuvo como head coach durante un partido de pretemporada, pero yo creo que como coordinador defensivo puro no había o no ha llamado nunca jugadas defensivas. Ya veremos a ver en ese aspecto cómo funciona. Nos encontramos un poco a algo parecido a lo de Alex Van Pelt, ¿no? Que ha tenido, digamos, funciones muy importantes, pero que no había tenido experiencia, ¿no? Llamando jugadas, si yo no lo investigué mal. Le han preguntado sobre Cleveland y a la gente de Cleveland le han preguntado sobre Vrabel. Básicamente bueno, pues ya sabes, halagos en los dos sentidos, tanto de Cleveland hacia Vrabel como de Vrabel hacia Cleveland. Vrabel ha dicho que no tenía opciones de quedarse, que su idea no era la de mantenerse como asistente de una manera muy indefinida y que por lo tanto, bueno, pues en cuanto había tenido oportunidad había vuelto. Ha comentado también, ligándolo al movimiento de Ben McAdoo, que le ha parecido muy interesante trabajar en la parte ofensiva, que el venir de un lado del balón y trabajar para el otro es algo que ha aprendido como clave en Cleveland y que por eso Ben McAdoo pasa bueno, primero se queda, como ya os conté en un vídeo, pero que además va a trabajar con él en la parte defensiva. No solo eso, sino que, haciendo un paréntesis, si os ponéis a mirar, no sé si os habéis enterado, pero Alex Van Pelt, por ejemplo, ha sido contratado para ser asistente de la parte defensiva de los Rams. De la misma manera, está habiendo, digamos, una época en la que ex coordinadores acaban siendo asistentes de la parte contraria, ¿no? Dando ese soporte. Lo hablábamos de Ben McAdoo, probablemente a la parte defensiva de terceros downs, etcétera, intentando preparar un poco la defensa cara a lo que se pueda encontrar en las jugadas claves. Ya lo hizo el año pasado preparando a la escuadra de prácticas, ¿no? Y que estuvieran mejor preparado el ataque, ¿no? contra ciertos tipos de defensas, haciendo scouting un poco de qué tipos de defensas se podían encontrar y cómo atacarlas mejor, como responsable también, entre otras cosas, de esos terceros downs. Y por lo tanto, la impresión que da es que esta tendencia nueva que él ha vivido en Cleveland es algo que él ha implementado con Ben McAdoo en New England, pero que probablemente se está extendiendo más allá en otros equipos. Ya os digo, tienes a Alex Van Pelt, han contratado también en Rams a un entrenador defensivo para ser asistente en la parte ofensiva, y es algo que está siendo, digamos, una tendencia este año que se está viendo, digamos, en varios sitios, en varios equipos. Está siendo, digamos, algo que acaba siendo epidemia. Le han preguntado también por la parte de la agencia libre. Él dice que entiende que vamos a ser agresivos, que se mirarán las opciones y sobre las preguntas de si habrá que sobrepagar, pues ha dado a entender que, bueno, que si quieres algo exclusivo y algo bueno, probablemente tengas que pagar algo más, ¿no? Hablando un poco, creo que ha puesto un símil con los coches y al final él ha asumido que tendrá que haber un sobrepago, ¿no? Dada las circunstancias y la competencia. Ha hablado de competencia, pero yo creo que también en esa palabra circunstancias podemos meter también no solo la competencia, sino la calidad contra los equipos contra los que vas a competir, ¿no? Para llevarte a esos jugadores y que eso, digamos, va en tu contra, ¿no? En nuestra situación. Que ha conversado con Drake May, que evidentemente cree fundamental la parte de la protección. Lo ligó también a cómo en la Super Bowl se ha ganado desde la línea de scrimmage, con lo cual refuerza un mensaje que nos escucharéis decir muchísimas veces, que es trincheras, trincheras, trincheras. La línea ofensiva, evidentemente, por lo que estamos hablando de Drake May, pero su referencia a la Super Bowl creo que también mete en ese lado la parte defensiva, que está deseando empezar a trabajar. Ya el 7 de abril empiezan con los trabajos dentro de la plantilla. Le han preguntado cuánto tiempo cree que los aficionados de New England vamos a tener que estar esperando hasta empezar a ver a un equipo ganador. Ha dicho que él está allí por hacer eso, por convertir
esta plantilla en ganadora, por cambiar la cultura. Ha vuelto a usar además la palabra producto, igual lo hemos hablado aquí muchas veces desde hace ya 2 o 3 años, el mejorar el producto para el aficionado. Bueno, pues el equipo ganador lo están convirtiendo en algo que se llama producto para ellos. Él dice que vamos a tardar, que no vamos a tardar mucho, lo dice en una negativa, digamos una frase en negativo, pero evidentemente da a entender que vamos a tardar poco, ¿no? Positivizando la frase, con lo cual las esperanzas, ¿no?, de empezar a ser un equipo ganador, que se centre además en su conferencia, porque ha hablado de Bills, ha hablado de Miami, ha hablado de Jets, y que sea capaz, ¿no?, de competir ya con estos 3 equipos. Yo creo que el planteamiento es hacerlo ya este primer año, ¿no? O sea que no ha pedido paciencia, no ha dado largas, no ha echado balones fuera. Al contrario, ¿no?, que piensa que va a tener un equipo, yo creo, ganador mucho antes. Y la pregunta clave, ¿no?, que le han hecho, y que creo que también marca un poco la rueda de prensa que os lo adelantaba al principio, a preguntas, ¿no?, de cuánto va a escuchar a los coordinadores en cuanto a la elección de jugadores, agencia libre y draft, en cuánto va a involucrar a gente como George McDaniels, por ejemplo, en la toma de decisiones. Él ha dicho que evidentemente se les escuchará, que se discutirá, que se conversará y se tendrá en cuenta sus opiniones, pero que la decisión la toma él, ¿no? Como os he dicho al principio. Volvemos un poco al mandato de única persona, ¿no?, que tenía Belichick sobre todo el sistema, y que ahora va a ostentar básicamente Vrabel. Y poco más creo que podemos destacar. Resumiendo, creo que se van a enfocar en construir desde las trincheras. Ha hablado de proteger a Drake May, ha hablado de en el otro sentido, ¿no?, de la línea de scrimmage, de molestar al quarterback, de llegarle, de presionarle, de hacerle pass rush. Por lo tanto, creo que en este primer año se va a construir desde las trincheras, completamente además razonable, es la fórmula, es la única manera. Nos queda por ver qué parte será desde el draft, qué parte quieren o piensan que tiene que ser desde la agencia libre, y es posible hacer desde la agencia libre. Así que paciencia parece que vamos a tener que tener poca. Huele, digamos, a que el equipo Vrabel, el plan es que empiece a ganar partidos y a equilibrar, digamos, el récord de resultados. Yo creo que ya en su primer año, y intentando competir por la división con los equipos, por esta división. Yo no creo que lo vayamos a estar con Buffalo tan sumamente rápido, y veremos a ver, ¿no?, qué pasa con Miami, con Jets, con estos dos de nuevo, ¿no?, nuevos proyectos, ¿no?, con tantos cambios. Pero bueno, yo creo que el planteamiento es claro, ¿no? Más que como mensaje a quiero competir con los Bills, yo creo que empieza igual que con la línea de scrimmage, desde un foco, para luego ampliar el rango a metas mucho más ambiciosas, ¿no? Igual ataco desde la línea de scrimmage para luego crear un poco la situación hacia afuera, aunque yo creo que también ha comentado sobre que se necesita un receptor 1, o sea que no lo tiene además claro. Con AJ Brown se drafteó y yo creo que cambió un poco Tennessee con Derrick Henry en común, y eso creo que también es una lección aprendida para Vrabel y que intentará aplicar. Así que nada, hasta aquí un poco, estaros atentos, ya os digo, intentaré con la Combine, si empieza a haber informaciones, pues poneros alguna cosita más, algún extra que imagino estará en YouTube. Y nada, solo esto, que no es poco, ¿no?, para un podcast así, en el interim de que empiece esta agencia libre, y sí que en la Combine haya información, pero creo que nos ha dejado, ¿no?, cositas relevantes, ¿no?, como para compensar. Así que nada, nos escuchamos otra vez la semana que viene, y algún vídeo habrá por ahí en medio de la semana. Venga, chicos, hasta luego.